Resolución de la evaluación número 3 con respecto al uso de macros y solver. Vamos a resolver la evaluación en dos partes. La primera parte es la que vamos a realizar de inmediato, que es la ejecución de las macros que nos piden acá en las instrucciones. Nos piden realizar dos macros, la primera de ellas asociada a completar la columna sueldo base y la segunda completar la columna bono. La primera de ellas utilizando como fuente de datos esta pequeña tablita, la cual contiene una columna que se llama nivel y otra sueldo base. De esa manera nos pide en la primera instrucción calcular el monto del sueldo base utilizando la función buscar v, utilizando la base de datos que acabo de mostrar. Como les he comentado, cada vez que graban una macro hay que realizar dos temas importantes. El primero de ellos, que cuando graban una macro, es primero relevante ejecutar la macro antes de grabarla. ¿Qué significa eso? Realizar todos los pasos en forma ordenada y una vez que ya dominen los pasos que realizaron, graban la macro. Y eso es lo que vamos a hacer de inmediato ahora. Entonces nos vamos a posicionar en la celda D5. Vamos a escribir la función que nos piden, que es buscar v. Y a través de la columna nivel, vamos a buscar el valor acá en nuestra tabla base de datos. Registramos y marcamos, ¿cierto?, esa tabla, presionamos F4 siempre para que esa tabla no se desplace, punto y coma, el indicador de columna es la 2 y finalmente 0 porque es una coincidencia exacta. Cerramos paréntesis, enter, obtenemos el sueldo base y a continuación copiamos al resto de las filas. Todo ese procedimiento correspondería a la grabación de una macro. Eso es lo que vamos a hacer de inmediato. Borramos la hoja. Y otro punto importante, antes de comenzar la grabación de la macro, tenemos que tener nuestra celda activa fuera del área de grabación que corresponde a esta tabla. Como pueden apreciar acá, la celda activa está en la G16, que está fuera del área de grabación. Una vez que ya tienen eso preliminar, van al menú de la vista, opción macro y opción grabar macro. En este caso nos piden colocarle el nombre sueldo, rayita abajo apellido, en este caso sería Flores para mi ejemplo. En la parte del menú abreviado hay que presionar la secuencia control mayúscula S como nos piden acá, entonces presionamos shift S en el teclado y con eso ya tenemos la primera parte del punto 1. Presionamos el botón aceptar para comenzar la grabación. Ahora posicionamos el cursor en la celda de 5 y escribimos tal cual la función buscar v como lo hicimos previamente, nivel, punto y coma, seleccionamos la base de datos, seleccionamos nuestra hoja, en este caso solamente la tablita ahí con F4, seleccionamos punto y coma, indicador de columna 2, punto y coma 0 para la búsqueda exacta, cierro paréntesis, enter, copio la función al resto de las filas y con eso ya estaría completando, yendo al menú de macro, detengo la grabación. Comprobemos que la macro está funcionando, borremos los datos, vamos al menú de macros, vemos la macro que queremos de crear y presionamos el botón ejecutar. Y ahí pueden apreciar que se cargaron los datos. Lo mismo, ¿cierto? Si yo borro los datos, presiono Control Shift S y ahí nuevamente aparecen los datos que yo creé a través de la macro. El mismo procedimiento hay que hacer para la columna bono. Aquí nos piden que si el sueldo base supera los 400.000, asignar un bono de 120.000 y en caso contrario 40.000. Y esta secuencia también con control mayúscula B larga. Acá nos piden utilizar la función, ¿cierto? En la función sí, que es una función de decisión para poder indicar el valor en base al sueldo base. Nos posicionamos en la celda E5 para realizar primero la operación que haríamos antes de grabar la macro. La función sí, en este caso el sueldo base es mayor que 400.000, punto y coma, que es lo que voy a hacer,
escribir 120.000. En caso contrario, 40.000. Cierro paréntesis, enter. Copio la función al resto de las filas y con eso estaría completando la realización de la macro. Ahora nuevamente me posiciono fuera del área de grabación. Vamos al menú de macro, grabar macro, colocamos el nombre a la macro que nos piden acá, que es bono, rayita abajo apellido, que sería Flores. En la secuencia abreviada sería Control Shift mayúscula B y presionamos el botón aceptar para comenzar la grabación. Me posiciono en la celda E5 y escribo la función de decisión sí, tomando el sueldo base, comparándolo si es mayor que 400.000 y si es así, si eso es verdad, colocamos 120.000 y en caso contrario 40.000. Cierro paréntesis, enter, copio la función al resto de las filas y ahora termino la grabación deteniendo la macro. Hago el mismo ejercicio, borro, voy al menú de macro, veo la macro, selecciono y ejecuto y sí, funciona. Listo, tenemos el punto 1 y 2 cubiertos. Vámonos al punto 3 que nos piden asignar un botón para cada macro que acabamos de realizar. Vamos a ir al menú insertar en la cinta. Vamos a seleccionar alguna ilustración o complemento. Veamos acá que tenemos las formas, que es lo que hemos hecho en todos los ejercicios en clase. Vamos a seleccionar cualquiera de estas figuras. Por ejemplo esta, que va a hacer las veces de un botón. La copio y la vuelvo a pegar para tener el mismo botón del mismo tamaño y del mismo color. Botón derecho sobre uno de ellos para colocarle un texto. Le coloco en este caso sueldo, que va a representar a la primera macro. Lo mismo hago con el segundo figura, botón derecho, menú contextual, editar texto, le coloco bono, por ejemplo. Y a continuación, ¿cierto? Botón derecho nuevamente sobre sueldo, menú contextual y asigno la macro. Escojo para el caso del sueldo la macro de sueldo, acepto, repito el mismo procedimiento para bono, menú contextual, asignar macro, selecciono bono, aceptar. Vamos a borrar los datos que calculamos previamente y vamos a presionar cada uno de los botoncitos y vemos que se logra el efecto de que a través de ese botón o ese acceso se realice la macro. Punto final muy importante, punto 4, grabar el libro Excel como habilitado para macro. Si no hacen esa opción, el libro queda sin las macros grabadas y queda una planilla normal. Por eso que es muy relevante esa opción. De la misma manera que recalcar las instrucciones en la evaluación 3, cuando entraron a Nava, se hizo hincapié en esa opción. ¿Ya? Menú archivo, guardar como, y en examinar, al momento de seleccionar, escogemos en tipo la opción libro Excel habilitado para macros. Y de esa manera, ¿cierto? Al momento de colocar el nombre del archivo, va a quedar con las macros grabadas dentro de él. Presionamos botón guardar y ahora tenemos el archivo grabado con la opción habilitada para macros y cuando yo abra el archivo y lo revise, van a estar las macros para revisión. Con esto terminamos la primera parte de la evaluación.